Javier, soy niño adulto codependiente. Eh, gracias al grupo, este, gracias al grupo La Alegría de Vivir. Bueno, estaba viendo que no se enciende la cámara, ¿verdad? Mm, no sé si... Permítame un segundo, compañero. Solamente pregunto porque está bien, ¿eh? Como sea la autonomía del grupo, no tengo problema. Adelante, puede encenderla. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Javier, otra vez, soy un niño adulto codependiente y gracias a su grupo por permitirme dar un servicio. Yo pertenezco a la fraternidad de ACA, de niño adulto de familia alcohólica y o disfuncional. Eh, tengo poco en este grupo, digo poco, unos años. Es el único grupo en México presencial que hay en la Ciudad de México, al que pertenezco. Eh, yo vengo de otra agrupación. Este programa es compatible para poder trabajar lo que todavía me aqueja. Eh, yo soy un codependiente, compis, yo me defino como un codependiente puro, aunque yo estuve en una agrupación de doble A, yo soy alérgico al alcohol, eh, pero mi problema pues siempre fue la codependencia. Yo nunca me di cuenta que tenía mucha problemática aprendida a medida que yo me fui empapando de la codependencia, cuando yo conocí una pareja que estaba en un grupo de coda y yo me hice muy amigo de la señora con la que ella vivía, que le rentaba, ella era roomie de una psicóloga y platicando con la psicóloga, ella me dijo que yo era un codependiente y empecé a verla. Sería mi sorpresa? Que esa mujer que me pasó a mí ese mensaje de codependientes era la fundadora de los grupos de codependientes anónimos en México. Los grupos de codependientes en México nacieron de género, son de solo mujeres. Hoy entiendo el por qué, hoy entiendo el por qué. Muchas veces hablé sin saber, muchas veces me quise imponer sin conocer la problemática de un codependiente, mm, obviamente hablando a mi favor, ¿no? O a lo que a mí me convenía, porque obviamente, pues yo llegué a ese grupo porque eh, me había enganchado con una compañera, que esa compañera que me llevó ahí era era mi pareja y nos conocimos en un grupo. Y no es porque sea malo, compañeros, ¿eh? No es porque sea malo, porque también el programa ahí está escrito, es porque no es el momento adecuado. Yo tenía una necesidad afectiva y esa necesidad solamente estaba buscando de dónde colgarme, porque la codependencia es muy amplio los matices que tiene. O sea, yo soy un drogadicto de personas, me puedo drogar creyendo que estoy enamorado, haciendo expectativas, poniéndole un guión para vivir mi película romántica con esa persona y me puedo drogar con la euforia que me da esa característica o también me puedo drogar cuando me cortan o me abandonan. Cuando yo conozco el programa del niño adulto, a mí me gustó mucho poder ahondar en mi infancia, sobre todo en muchos aspectos que yo nunca quise abordarlos, como es la vergüenza. Los alcohólicos apuestan a que el ofensor número uno es el resentimiento y el niño adulto, yo emboné perfectamente bien porque
A mí la vergüenza me pegó una tunda, compañeros, pero buena. Eh, un niño completamente avergonzado sexualmente, materialmente, socialmente. Y de niño, pues mi fuga fue la fantasía. Yo, un niño fantasioso, yo hacía juegos a donde yo me creía un superhéroe, yo pensaba que era un luchador, que era el santo, que volaba, me disfrazaba con mi capa, jugaba yo en los pedregales como un niño de la prehistoria, ¿no? Me ponía el arco, la flecha y ya tenía algunos sueños románticos con estas heroínas que venían del espacio, porque pues me gustaba mucho ver esas películas del santo, ¿no? Donde luchaba contra seres, monstruos y contra seres del espacio, pero también las mujeres eran muy sexosas. Hace un tiempo, unos años, yo vi una película que se llamó Sexo, Pudor y Lágrimas, y en esa película, una de las canciones del soundtrack se llama El planeta sexual, y la canción habla de que vienen unas mujeres del espacio y que tiran rayos que excitan a toda la gente. Y esa era mi historia de niño. Yo soñaba que esas mujeres me venían a rescatar y que venía a vivir, este, eh, a componer el mundo, que lo podía manejar a como yo quería, ¿no? Que separaba el mundo y que yo andaba llevando a todas esas mujeres, ¿no? Eh, Obviamente todavía yo no sabía cómo era el sexo, lo imaginaba, pero para mí oír eso fue algo revelador. A medida que yo voy estudiando programa que llega del niño adulto a mis manos, eh, yo me doy cuenta que esa vergüenza, la vergüenza tóxica de la que hablan los codependientes, a mí me pegó esa tunda porque cuando ya no me sirvió la fantasía para huir del dolor que viví de niño, porque obviamente yo no tengo heridas de infancia, compis. Yo tengo traumas de infancia. El programa habla del trauma de infancia y cómo el trauma se replica ya cuando soy adulto, con este trastorno postraumático, que es simple y sencillamente que un evento, que a veces lo reconozco y a veces no, se eh, vuelvo a vivir o a replicar el momento, como por ejemplo la hipervigilancia. Yo nunca supe por qué perseguía yo a la gente, por qué seguía yo a esas parejas que tenía, por qué me provocaba esa desesperación y esa ansiedad por saber qué secreto había o qué estaban haciendo. Muchas veces no lo entendí y muchas veces me acusaron de psicópata, de loco, de celoso, de posesivo, o sea, me acusaron de todo. Y yo no entendí por qué tenía ese tipo de conducta. Cuando yo leo lo que es la hipervigilancia y por qué en un niño adulto ejecuto la hipervigilancia, ¿qué creen? Que yo descansé. Yo descansé y dije, oh, eh, el vivir en una familia caótica donde hay secretos, donde todo se mueve, donde de repente algo pasaba y ya aparecía el papá infiel con otros hijos o ya aparecía con la vecina. O sea, toda esta locura que vivo de niño tenía una razón de ser, compañeros. Primero, algo que me gustó mucho de este programa es que yo pude validar a mi niño, que mi niño no se estaba equivocando cuando esas mujeres estaban actuando raro. Obviamente, donde hay un infiel que dice que está siendo infiel, no hay, a menos que se quiera vengar, ¿no? Cuando se quieren vengar, sí le dicen a uno, ¿no? Pero mientras, pues lo van a negar, aunque los encuentre uno con otra persona. Y a las cuatro parejas
que yo perseguí, a las 4 las encontré con otras personas, compañeros. Cuando yo pude validar al niño, obviamente, tampoco ya voy a ir a reclamar, ¿no? Porque hay una característica bien bonita que se ha deformado mucho en los codependientes. O sea, un codependiente no puede ir a hacer una reparación, una indicación o una enmienda con su codependiente. O sea, les da mucho porque soy un controlador, soy un manipulador, siempre he actuado de esa manera, ¿no? Soy un chantajista. Obviamente es fácil que me enganche yo con la gente. Por eso, ahora en estas nuevas versiones de los codependientes, no se puede hacer ninguna, ni ir a pedir perdón a los hijos, ni prometer, ni ir a hablar con mi codependienta, ni devolver cosas, ni aclarar, ni ir a hablar. Tengo que tener una asesoría de mi padrino codependiente, ¿no? Un alcohólico no puede apadrinar un codependiente, son diferentes es mi propia experiencia, ¿eh? Son diferentes las adicciones. Entonces, muchos alcohólicos nunca entendieron cómo un codependiente no puede. Yo recuerdo que cuando fui a una escritura, saliendo inmediatamente de la escritura, lo primero que hice fue ir a pedirle perdón a mi codependienta y a decirle, ¿no? Es que mi padrino ya me mandó a trabajar contigo y ya mi padrino me mandó a luchar por nuestro amor. Era pura mentira, era pura mentira. Obviamente mi padrino ya sabía lo que iba a hacer. Por eso es muy delicado que un codependiente se dirija solo, sobre todo en estas partes de los pasos noveno, ¿no? O décimo, de ir a hacer reparaciones. ¿Cuántas veces, Javier, no fui a prometerle a mi hijo que ya iba a cambiar, que me iba a portar bien, que iba a hacer, que esto, que el otro? O sea, nunca hice nada, siempre fallé. Entonces no es así como de sencillamente ir a pedir perdón o estar de bocón, como yo era muy bocón. No, es que ya ahora sí ya me perdoné, porque yo soy el que más me he dañado. El programa tampoco dice eso. El programa dice que voy a reparar todo el daño causado hasta donde me sea posible. Porque si un alcohólico destruye todo como un huracán rugiente a su alrededor, pues imagínense un codependiente donde mi hijo me vio llorar, me vio arrastrarme, me vio cambiar de parejas, ¿no? Y la regla pues ahí está, ¿no? Yo he mirado o escuchado muchos testimonios y cuando hay muchos cambios de pareja, hacemos hijos que se avergüencen de mí, ¿no? Se Un hijo se va a avergonzar de un padre promiscuo. Y si no es, que se va a hacer drogadicto. ¿Y cuántas veces dije, no, es que yo tengo claridad con mi hijo, que me vea, que haga? No es tan sano estar cambiando de pareja y que los hijos me vean, o que yo duerma con otra pareja en la misma casa donde convivo con ellos, ¿no? Por eso se hicieron los hoteles clandestinos, decía así mi padrino. Y bueno, en el programa trabajamos de niño adulto, trabajamos con 14 rasgos de personalidad del niño adulto, que son conductas codependientes al final del día. Son características codependientes que yo nunca entendía. Les voy a leer algunas que los que hemos trabajado la codependencia estamos familiarizados porque son muy parecidas a las características del programa de codependientes o a las características de Robin Norwood de las mujeres que aman demasiado. Y dice, lista de características, son 14 rasgos de un niño adulto. Dice, 1, nos da miedo y nos aislamos de las personas, sobre todo de las figuras de autoridad. ¿Y cuántas veces yo siempre quise hacer mi grupito y nunca supe lo que sentía? Y hasta en un grupo se manifiesta de esa manera, ¿no? Le tengo miedo al padrino, le tengo miedo a la madrina porque para mí representa una figura de autoridad que nunca la he estudiado. A medida que la voy estudiando me voy dando cuenta.
o aíslo y me hago mi grupito. Yo siempre hice eso, compañeros. En un trabajo yo tenía mi propio grupo. Yo recuerdo que los días de Navidad o de fin de año que hacían una fiesta general para en el trabajo, yo hacía mi grupito con los que me llevaba bien y compañeros, yo me los llevaba a una disco a hacer nuestro convivio aparte, sintiéndome como pues, espoleado por el ego, como que pues yo era de otro nivel, pero no es cierto, era un aislamiento social que tenía. Obviamente pues yo tengo que estudiar mi historia de vida porque ahí está el resultado de todo lo que hoy soy, de todo lo que he sido, por todo lo que he pasado. Dice en el rasgo 2, nos convertimos en buscadores de aprobación y en el proceso perdimos nuestra propia identidad. ¿Cuántas veces, compis, no me fui, y no a hacer cosas malas, pero fui a acompañar a personas a que hicieran o terminaran sus actividades y yo dejaba de hacer lo que yo tenía que hacer? Te queda bien, siempre fui un queda bien. ¿Cuántas veces yo perdí mi identidad y simple y sencillamente por estar a donde no me llamaban? ¿Cuántas veces no dejé de ir a estudiar, a ir a una actividad deportiva, a ir a aprender algo? O sea, una pérdida de tiempo. Un codependiente como yo va a perder décadas de su vida, décadas. Al final de cuentas, 40 años, 4 parejas codependientes, un promedio de 10 hasta 15 años con cada persona, en una relación inestable, en una relación de que no había claridad, de que a veces sí, de que a veces no, de que sí regresamos o no hablamos de eso, pero andamos como noviecitos y nos acostamos y toda esta locura codependiente y que me doy cuenta porque se provocaba ansiedad o yo no hacía, no me cumplía con lo que tenía que hacer. Dice la 3, nos asusta nos asustamos de la gente enfadada y de que nos critiquen. Uh, Imagínense un niño Javiercito que convivió con una madre gritona, de esas que pelan los ojos, de esas que gritaba con toda su furia, ¿no? Y que me imponía, ¿no? Y esta característica es muy bonita porque yo me relacioné o me enganché con personas, con pura loca, que pelaba los ojos, que intimidaba, que eran explosivas, que estaban alegando, celosas. Yo tuve una compañera celosa que, compañeros, echaba espuma por la boca cuando se enojaba, alegaba y acá, y reclamaba, era una mujer muy menudita. Yo así la amaba, pero alegaba que yo veía las frondosas, toda la vida andaba como caballo, acá que no podía mirar para otros lados así, porque yo sabía que iba a haber un problema. Una loca, pero loca, acá celosa, celosa. No sé si alguien ha convivido con una celosa, pero es infernal, compañeros. Es infernal convivir con una mujer celosa, ¿sí? Que inventa cosas. Obviamente, pues cuando ya estamos en un programa, sabemos por qué es celosa, pues porque sabe que se puede hacer, porque ya lo hizo, porque su conducta no es sana, porque tiene orbitadores, porque tiene sus 2 o 3 opciones, o 4 o 5, ¿no? Y es una regla normal, porque tal vez las mujeres no lo puedan entender, pero para un varón no es tan fácil conseguir sexo. O sea, la mujer puede escoger con este, con este, con este y con este. Y el hombre no. El hombre si me escogen, pues ya la armé, pero si no, no. Y todavía para tener una relación sexual, y lo hablo porque mi pareja era profundamente celosa. Se necesita dinero, se necesita tiempo. Al menos en México, un hotel vale 500 pesos, la comida, los condones, el Viagra, eh, y alguna cosita que se ofrezca el agua,
son un promedio de 1,000 pesos para ir a un hotel. Yo no tengo para ir diario, como me acusaba, ¿no? Me acusaba aquella mujer, como si fuera un dandy o una locura. Fíjense, este rasgo 4 es muy importante para mí. Es algo con lo que yo me enganché con este programa del niño adulto, porque dice, el rasgo 4 dice, o bien nos convertimos en alcohólicos, nos casamos con ellos o ambas cosas, o encontramos a una personalidad compulsiva como un adicto al trabajo para llenar nuestra enfermiza necesidad de ser abandonados. Oh, y cuando yo leo eso, dije, yo tengo necesidad de que me abandonen. Sí, Javier, tú tienes una necesidad de que te traicionen, de que te abandonen, de que te jueguen contigo, de que te gosteen, de que la gente te promete y no te cumpla. Esa es tu enfermiza necesidad. Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y a mí me enganchó esto, ¿eh? Mi padre era un adicto al trabajo, una persona intermitente, una persona que me abandonó cuando era niño. Mi padre nunca regresó, compañero. Se fue. Nuestra única relación ya fue telefónica. eh, y esta réplica de relacionarme con una adicta al trabajo, no saben. Hay una mujer que trabaja este tema que se llama Anne Wilson Chef. No sé si alguien la ha leído. Las mujeres que hacen demasiado. Es para adictas al trabajo. No sé si alguien ha estado con una persona en una relación o con una persona compulsiva, como una adicta al trabajo. Es un infierno estar con una adicta al trabajo que todo el día está trabajando, que se echa compromisos de más, que nunca tiene tiempo para nada, ¿sí? Que para ir a verla tener que ir yo a su trabajo, que la mujer no salía en días de su trabajo. Esa mujer con la que yo me relacioné era actuaria y trabajaba día y noche. Era era así, la mujer estaba súper maltratada ya de estar sentada en una oficina con un chingo de compromisos de más. Esperaba yo que saliera, pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, nunca podía. O sea, era una réplica de mi padre, era una réplica de mi padre. Y hoy entiendo cómo para mí este rasgo fue revelador de esta necesidad que como adicto voy creando para relacionarme con personas que me abandonen, con personas que sean alcohólicas como era mi padre, porque ese es el ambiente en el que crecí, compañeros, con personas que me traicionen, con personas que mientan, uh, con personas infieles, como era mi padre, era un infielazo, mi padre era un infiel. Yo tengo 15 hermanos, compañeros, de muchos matrimonios que tuvo mi padre y pues yo me relacioné con ese tipo de mujeres que tuvieran secretismo, que tuvieran doble vida, triple vida, que todo el tiempo les estuviera sonando el teléfono, que tuvieran muchos orbitadores, ¿sí? Hoy se les llama mujeres hipergámicas, ¿no? Está de moda la hipergamia, vividoras, o que me cambiaron por hombres que pensaron que eran mejores que yo, ¿no? Como el maestro del gimnasio, como el padrino, como el maestro, ¿no? Como el empresario. No importaba que fueran casados, ¿no? Porque también hay otra característica muy bonita del niño adulto, es que el niño adulto normaliza lo anormal. Normalizo vivir en la narcocasita con hijos drogadictos. Normalizo andar con casadas, como si fuera normal andar con casadas. Normalizo intoxicar las relaciones, ser bocón, generar la venganza.
Yo normalicé mucho el como, pero hay un Dios, eh, el karma va a regresar, pero el boomerang lo va a alcanzar. Y todas esas situaciones que son vengativas, que no son normales. Una persona con un programa o una persona normal no va a estar esperando cuándo va a caer la persona que, según yo, me hizo. Entonces, para mí el rasgo 4 es algo muy poderoso, que para mí fue revelador, donde yo pude engancharme con el niño adulto y poder mirar mi familia disfuncional, porque aún estando en un programa con los alcohólicos, yo nunca pude mirar la verdadera problemática que me llevó a ser codependiente, que era pues vivir con ese padre, vivir con una madre sin autoridad, porque cuando mi madre permitió quedarse con una persona infiel, ya no fue autoridad, ya no fue autoridad para mí. Y empieza a generar también el resentimiento, vergüenza y resentimiento. Y de verdad, compañeros, así, era un odio contra mi madre, así, así, pero la odiaba bien cabrón, bien fuerte. Eh, yo me fui muchas veces de mi casa cuando era puber, como de 12 años me fui pero para castigarla. Me iba sin avisar, días pasaba en la calle, dormía en estos puestos que hay en la calle, me abría un puesto y me metía ahí a dormir. Eh, y yo imaginaba cómo mi madre estaba sufriendo, cómo sufría así, pero yo la quería hacer sufrir. Nunca entendí por qué. Hoy sé que una mujer que no tiene, que no se sabe defender, que no se procura, no es autoridad para los hijos, ¿eh? No lo digo con las palabras que yo lo pensaba, porque me da pena y no sé si sea libre, pero yo no pensaba eso de mi madre. Yo llegué a estar con mi madre después de una golpiza que le daban y nos íbamos a un pueblo y ahora sí, todos con maletas y todo, huir ya de la casa, ¿no? Y como a los 3 días llegaba mi padre, la convencía y ahí venimos de regreso. Nunca la vi tener otra pareja, siempre vivía diciendo que ella no aguantaba nada, pero nunca tuvo otra pareja. Obviamente a un enfermo, adicto, con personalidad alcohólica, ¿sí? Su servidor, pues no le complace nada, ¿no? Yo digo, ¿por qué? A mí sí me hubiera gustado ver a mi madre que se hubiera buscado otra pareja, ¿no? Pero pues, tal vez la hubiera tenido y no hubiera estado yo contento con nada, porque también esa fue parte de mi vida. Cuando yo voy ahondando en el niño adulto y yo me doy cuenta que soy un niño completamente avergonzado, porque yo ya había hecho la revisión del cuarto paso y sí había tocado algunos temas, pero cuando yo tomo otra vez, retomo una revisión en el instinto sexual y yo me doy cuenta que la vergüenza, eh, la vergüenza que yo tuve cuando vi que ese padre abusaba de mi madre y que había más gente, que era en público, o que mucha gente se dio cuenta, yo me subí en una vergüenza, pero profunda, compañeros. Yo no podía hablar de sexo. Nunca tuve relaciones de adolescente. Me daba pena. Tenía una vergüenza bien fuerte. Yo no podía hablar de calzón, de brasier, de la regla de mis compañeras. Yo no soportaba eso. Se me calentaba la cara y luego lo quería cambiar la plática. Mucho menos iba a pedir tener relaciones a una niña, ¿no? Yo no pude hacer eso. Cuando yo hago la revisión otra vez en el niño adulto y me doy cuenta que mi niñito fue un niño profundamente avergonzado, eh, que fue abusado, porque hoy, pues las cosas han cambiado, ¿no? Hoy el ver a los padres tener relaciones es un abuso sexual, ¿sí? O ver a otras personas tener relaciones es un abuso sexual.
ver a los padres tener relaciones es un incesto, pues es incesto. Entonces, yo nunca quise ver eso. Y aún así que los grupos yo lo oí miles de veces. Los problemas que causan más daño son los secretos incestuosos de familia. ¿Cuántas veces yo no lo oí en un grupo? Los problemas que causan más daño a un adicto son los secretos incestuosos de familia. Ay, yo no viví eso. No, sí lo viviste, sí lo viviste. Y cuando empiezo a hacer mi revisión y veo cómo la vergüenza eh, fungió siempre como el ofensor número uno de mi vida, y hago la revisión, y mi padre era un hombre, un alcohólico funcional, con trabajo, nunca faltaba a su trabajo, ¿sí? Y a mí nunca me hizo falta ropa, nunca me hizo falta comida. Mi padre me llevaba en su auto, me llevaba a su trabajo. Este, ahora que está de moda eso que dicen, dé un paso al frente. Si usted tuvo su Atari de niño, a los, antes de los 10 años, yo sí tuve mi Atari, yo tuve el primer Atari que hubo, que me compró mi bicicleta, me compró mi patineta, este, me llevó a una escuela de natación, a sus posibilidades, ¿no? Me compró mi coche, eh, pero todo eso que había se acaba cuando mi padre cae a la cárcel. Y otra vez, la vergüenza empieza a fungir como un ofensor en mi vida otra vez. Y porque afuera la gente es mala, compañeros. La gente es mala. Y otra característica bien bonita que hay para un enfermo adicto es que no puede uno hablar de lo que pasa en la casa. Afuera no se podía hablar, no podía decir que mi padre estaba en la cárcel, aunque toda la gente se burlaba. Yo aprendí a ponerme un caparazón acá, como a vivir en otro mundo. De todo lo que hablaban, como que a mí no me afectaba, ¿no? O sea, donde yo me doy cuenta cómo esa necesidad que yo tenía de un abrazo paterno, de la caricia materna, me llevó a confundir, ¿no? Una característica bien codependiente, que confundimos el amor con el sexo, ¿no? Que tampoco es malo, no es malo, ¿no? Pero yo así conocí el amor a través del sexo, porque cuando yo tuve relaciones, yo me sentí tan querido, pues así fue la manera. Imagínense un carente que jamás lo abrazaron, que jamás le dijeron que lo querían, que jamás le dijeron que era bonito, que era inteligente, que era guapo, ¿no? Completamente en un estado fauno, salvaje, así crecí. Y bueno, esta característica me gusta mucho. Vamos a ver esta característica 5. Vivimos la vida desde el punto de vista de víctimas y nos sentimos atraídos por esta debilidad en nuestras relaciones de amor y de amistad. Y bueno, un codependiente como yo me paso de víctima, ¿no? A mí me gustaba crear lástima en la gente para que se quedaran y no me abandonaran, ¿no? Hoy me río, pero yo fui esa persona que creaba lástima, manipulaba, que estaba depresivo para que la gente se quedara y no me abandonara. Es algo muy fuerte porque también produce culpa. Cuando yo me miro y veo todo lo que hice, obviamente pues yo no sé por qué llego y por qué soy víctima de todo, ¿no? ¿Por qué soy víctima? Cuando yo me doy cuenta como un niño que aprendió a vivir en la victimez, mi madre se quejaba de todo,
a todo mundo le contaba sus problemas, ¿no? A todo mundo le contaba las infidelidades de mi padre. Ahí es a donde yo aprendí a ser la víctima. A todo mundo le contaba. Hay algo bien bonito en el niño adulto que de todas estas características que estamos hablando, el niño adulto le quitamos la responsabilidad a los padres y los hacemos solamente un conducto biológico. Dice, tu verdadero padre es un ser supremo que algunos preferimos llamarle Dios. Ahora, yo dije, ¿de veras? Porque bueno, yo hasta víctima de Dios fui, ¿no? Como codependiente, porque a mí no, porque yo creo merecer más que los demás, o porque vivo menospreciado, porque yo siento tanto menosprecio hasta de Dios, ¿no? Es que a mí no me da lo suficiente, es que a todos les ayuda, es que mi ex ya tiene la camioneta, es que ya compró una casa. No, no me gusta hacerme responsable de nada, compañeros. A mí no me gusta hacerme responsable. Yo puedo comentarles que titulé a 2 parejas y a otras tantas les ayudé a que terminaran sus estudios para sus oficios y yo no hice nada. ¿Quién es responsable? O sea, ¿cuántas veces me quité el pan de la boca por llevárselo a la flaca a la facultad y que ella comiera? ¿Y saben qué, compañeros? Ni siquiera me invitó a su titulación. Nunca pude estar en su examen de titulación. O sea, le ayudé a titular si no estuve, como buen codependiente, ¿no? Creo que en esta parte el triángulo de Karpman funciona muy bien, ¿no? El triángulo, sí, víctima, rescatador y perseguidor, siempre va a girar ese triángulo. A mí me gusta mucho cómo puedo mirar el triángulo, porque en esa relación enfermiza solamente estoy oscilando en un triángulo y a veces me quejo, a veces persigo, a veces soy la víctima. Y bueno, dice el rasgo 6, tenemos un sentido sobredesarrollado de la responsabilidad y nos resulta más fácil preocuparnos por los demás que por nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias faltas. Y este rasgo es algo muy bonito porque aquí puedo entender por qué soy un chismoso metiche hasta en un grupo, ¿no? Porque ando viendo la recuperación de todos, porque ando viendo cuánto dan de séptima, quién da la séptima, qué falló el coordinador, con quién anda el padrino, ¿no? Si la madrina ya le está echando ojitos o está mandando mensajes, si no se recuperó, si ya se enganchó con otro otra vez, si no se deja un espacio libre. ¿Por qué? Pues porque no me gusta ver mis propias faltas. Prefiero estar en todo lo demás que en lo mío. Entonces este rasgo está bien bonito, es muy importante este rasgo. Vamos al 7, dice. 7. Sentimos culpabilidad cuando nos hacemos valer en vez de ceder ante los demás. Y este rasgo también a mí me pega bien fuerte. Fíjense que en mi trabajo es de vender algunas obras que hago y me da vergüenza, me da pena, me da culpa cobrar. No le doy el valor, hasta siento feo. ¿Y cómo le voy a cobrar tanto? Es que no sé cuánto cobrarle, es que no puedo. Es algo que estoy trabajando aún, compañeros. Estoy trabajando porque me cuesta mucho trabajo dar el valor a mis cosas y prefiero rematarlas o que me den lo que quieran porque sigo evadiendo eso. Se dice muy fácil, pero yo sí tengo esta característica bien implantada. Dice el rasgo 8, nos convertimos en adictos a la excitación. ¿Cuántas veces no me gusta meterme en problemas? Creo que como adicto soy una persona de riesgo. Eh, ¿Cuántas veces no tuve relaciones sin protección? ¿Cuántas veces
no tuve relaciones con personas casadas donde me pudieran haber cachado. Esa es una excitación, esa es una adicción bien fuerte, ¿no? El de meterme, involucrarme con personas casadas. Implican muchas cosas para desarrollar eso, como el defecto del orgullo, el orgullo herido. El orgullo tiene dos partes. Ahora se ha deformado mucho el defecto, pero dice el programa que el orgullo, no por mera casualidad, encabeza la lista de los defectos de carácter, ¿sí? El defecto es el orgullo, ¿eh? No el egocentrismo ni la soberbia, son hijos. El defecto es el orgullo. Muy arriba es egocentrismo y la otra parte hacia abajo es el orgullo herido, el orgullo al revés, ¿no? Y cuando a un adicto, ¿sí? Un adicto con el instinto social, ¿sí? Descoyuntado o con el instinto social no cubierto y nos tocan el orgullo herido, el orgullo al revés, hacemos, pero un incendio, ¿no? Me involucro con, le tumbo, ando de tumba mujeres, ¿no? Ando buscando mujeres casadas, a las mujeres les dicen las tumba hombres, ¿no? Se involucran con hombres casados, le tumban el novio a la amiga, a la vecina, ¿no? Es una característica bien fuerte y que después se convierte en una adrenalina muy poderosa para estar en esas relaciones, dice el programa, en relaciones torcidas y retorcidas, ¿no? Con personas que no debo, con personas casadas, con... y lo digo con envidia, porque a mí no me ha tocado andar con una madrina, pero he visto muchas mujeres en grupo que les gusta mucho andar con los padrinos. No porque esté mal, pero son personas que están ocupadas, así de sencillo, ¿no? Eh, entonces, esta adrenalina de que me cacharan, recuerdo que en aquella infidelidad me fui una vez a un viaje, me llevé a toda la familia de la pretendienta, ¿no? Y era tanta la adrenalina que yo pensé que no me cacharon, ¿no? Me fui, regresé y no, pues no me cacharon, pero es una adrenalina muy fuerte. Bueno, vamos a este rasgo, al 9. Confundimos el amor con lástima y tendemos a amar a las personas por quienes sentimos lástima y a quienes podemos rescatar. Y esta característica también está muy bonita porque precisamente aquí esta característica es la que tiene mi madre, ¿no? Que siempre estaba llorando por los rincones, se andaba quejando con toda la gente. Y a mí la mujer que más llama la atención para mí es la esposa de un infiel, la esposa de un alcohólico, la esposa de un golpeador. Son mis favoritas. ¿Por qué? Pues porque las rescato y luego ya hago como que me enamoro de ellas, ¿no? Y me engancho, ¿no? Porque parte de la adicción codependiente es eh, confundir el amor con esa necesidad de controlar a una persona, ¿no? Es una característica muy fuerte. Entonces, a través del programa del niño adulto, puedo volver a estructurar mi concepto del amor, ¿sí? Que hoy es bien sencillo, ¿no? Porque pues una persona eh, romantizado, apasionado, que creo que hago grandes cosas para que mi pareja se diera cuenta todo lo que la amaba, le buscaba regalos bien escogidos, rebuscados, le hacía poemas, le llevaba mariachis, flores, todo le resolvía, ¿no? Yo pensé que eso era el amor, ¿no? Pero bueno, hoy me doy cuenta que con eso compraba a una persona y la hacía abusiva. Una persona como yo que hace eso
de cubrir todas las necesidades y rescatar a esa mujer, la hice una persona abusiva, que cuando yo ya no pude cumplirle sus caprichitos, pues entonces ya se buscó otro, ¿no? Aparte hasta prostituta la hice, ¿no? Porque bueno, en mi pueblo así se decía, el dar compañía, sexo, amor, a cambio de algo, eso se llama de otra manera. Y eso provoqué yo en esas personas, ¿no? ¿Por qué? Pues por quererle cubrir todo. ¿Qué necesitas? No te preocupes, yo te lo resuelvo. Yo te hago el trámite, yo te llevo, yo te compro, yo resuelvo. No, y cómo me gustaba eso, compañeros, ¿eh? Que me dijeran, oye, Javi, tú sí resuelves, tú sí resuelves, pero no sabían las inmensas deudas que adquiría, los problemas en que me metía para satisfacer todas sus necesidades que tenía esa persona, ¿no? O sea, así, así de esa manera era mi comportamiento. Dice, 10, dice, hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad para sentir o expresar nuestros sentimientos porque duele demasiado. Y esta característica también es muy parecida a la otra. Fíjense que yo no estuve habilitado para sentir. Es más, yo nunca supe sentir. Todo lo que sentía me lo tragaba por dentro, ¿no? Si el regaño me lo tragaba por dentro. Usted no puede llorar y no podía llorar porque tenía hermanos más grandes y pues te cargan más la pila, ¿no? O los hombres no lloran. Y toda esta represión que voy teniendo, pues la voy aprendiendo yo de grande. Yo recuerdo cómo lloraba por dentro, compañeros, cómo todo lo que yo sentía, que mi padre era un abusivo, que estaba en la cárcel, unos sentimientos bien encontrados y que era de llorar por dentro. Creo que algo de lo más fuerte que pude haber vivido cuando yo llego a un cuarto paso es de poder haber llorado lo que no había llorado en años, ¿no? En años no pude llorar completamente reprimido. El niño adulto me invita porque también las emociones tienen una característica física, ¿no? Y también aquí se estudia esa característica física. ¿Por qué? Porque pues Javier no está acostumbrado a convivir con las emociones. Fíjense, simple y sencillamente las heridas de infancia, mucha gente está de moda, ¿eh? Ese no es un tema de agrupación ni de 12 pasos, pero están de moda. Y simple y sencillamente, se llama orgullo al revés. Me victimizo diciendo, ay, mi herida de infancia, mi herida de rechazo, mi herida de abandono, mi, mis, todas mis heridas solamente era mi victimización, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba lastimado mi orgullo. Ese es un defecto de carácter. Y entran en ese defecto de carácter que es el orgullo al revés, o el orgullo herido, y que me hace estarme conmiserando y diciendo que tengo esas heridas. Esta parte que trabajamos en el niño adulto es porque yo tengo que aprender a convivir con lo que siento. No es porque sea malo o bueno, es parte de la vida, ¿no? Eh, y no, o no porque no me pueda doler, me tiene que doler y me tiene que doler de a madres, ¿no? Porque pues a quién no le va a doler mirar que mi padre prefirió a otros hijos, ¿no? Mirar que mi madre prefirió al recogido, ¿no? A la recogida, ¿no? Y muchas situaciones que embonaron ahí, donde claro que me duele. ¿Cómo vas a aprender, Javi, a convivir con esos traumas de infancia? ¿O cómo lo vas a resolver? Obviamente, yo nunca supe gestionar lo que sentía, compañeros. Nunca supe. Entraba en caos antes de que pudiera yo hacer algo. Ya estaba yo llorando, ya estaba dramático, ya estaba,
ya me estaba vengando, o sea, muchas cosas pasaban por mi vida antes de que supiera gestionar una emoción. Y tal vez el día que venga una emergencia, tampoco sepa qué hacer. Pero por lo menos hoy sí lo voy a llorar, ¿no? Antes ni siquiera lo permitía. Lloraba para controlar, para provocar lástima, para eso lloraba, ¿no? Tal vez hoy lo voy a llorar, pero para aflojarla, ¿no? Primero. Y bueno, vamos a la 9 a la 10. Ah, ya vimos la 10, la 11. Nos juzgamos a nosotros mismos con dureza y tenemos una autoestima muy baja. ¿Y cuántas veces yo no me juzgo a mí en que soy pendejo, en que ya la regaste, en que ya hiciste, en que tú no puedes, en que hay mejores? O sea, yo nunca supe darme la contención a mí mismo, ¿no? Y actué de esa manera. Incluso recuerdo que hace poco tiempo me compré un teléfono nuevo y llegué hacia una tienda y lo puse ahí porque había música y lo conecté a la bocina ahí para cotorrear, ¿no? Y lo conecto a una bocina y sigo platicando, platicando, porque me encanta, ¿no? Tengo una pinche necesidad de hablar y hablar y hablar, que pues ahí se manifestó, ¿no? Y que me roban el teléfono. Ya cuando me di cuenta, ya ni música ni el teléfono. Y entonces dije, pendejo, ya ves, tú tienes la culpa. Ya hasta que mi madrina me dio contención y me dijo, no, Javi, tú no tienes la culpa. Pues la culpa es del que, o sea, si tú dejas esto aquí, dejas esto aquí, nadie tiene por qué agarrarlo. Esa carga es del ratero, no es tuya. Y medio pude empezar a entender cómo todo lo que yo he abusado de mí mismo, cómo he abusado de tener un padre crítico que me critique yo a mí mismo, que me diga que no puedo, que sabotee todo, que me niegue todo lo bueno que tiene la vida, porque también tiene cosas padres, ¿no? Dice 12. Somos personalidades dependientes, atemorizados de que nos abandonen y hacemos cualquier cosa para aferrarnos a una relación con tal de no experimentar los dolorosos sentimientos de abandono que recibimos de vivir con gente enferma que nunca estuvo presente emocionalmente para nosotros. Y pues sí, yo sí fui una persona completamente dependiente. Mi madre se quitó el pan de la boca por dármelo a mí. Y yo incluso de broma, a algunas personas les he dicho, si tú llegas a mi casa y le dices a mi mamá que te debo 100 pesos, te los paga, ¿eh? De ese tamaño me hicieron, obviamente una persona conchuda como yo, que todo le resolvieron, que mis padres se quitaron el pan de la boca por dármelo, pues a mí me hicieron una persona, este, eh, que fui muy comodino, que nunca pude, que me daba miedo enfrentarme a la vida, que me daba miedo tener una familia. Yo nunca quise ser padre, por ejemplo. Yo nunca quise ser padre. Ni nunca yo quise tener una familia y que tuviera que tener yo la responsabilidad de esa familia. Tampoco eso quise. Compañeros, ustedes me avisan por el tiempo, ¿eh? Y bueno, de esa manera eh, es la primera parte. La otra dice, eh, las relaciones que he tenido, que en esas relaciones muchas gentes se han hecho el papel de mamá. A veces me enojaba yo que en los grupos decían, no, es que tiene a mamá chichotas. Yo no entendía eso que querían decir los alcohólicos.
Hoy entiendo que yo me busqué estas parejas que me resolvieran cosas, que me regañaran, que estuvieran al pendiente de todo lo que hice, que mm, que me revisaran mi conducta como si fuera un niño chiquito y con ese miedo a que me abandonaran. Y cuando me abandonaban, era como si se hubiera muerto mi madre, compañeros. Yo cuando mi primer pareja codependiente se va, es como si me hubieran arrancado una parte de mí, ¿eh? Así, pero de locura, de psiquiátrico, así de tener, no puedo con este dolor, no puedo. A medida que yo voy estando en una agrupación, pude darme contención y entender qué era lo que me pasaba, pero el, el dejar que una mujer me materne o que me tome en adopción es algo tremendo, es algo de lo más doloroso, porque tarde o temprano se va. Y bueno, vamos a la 13. Dice, el alcoholismo es una enfermedad familiar y nosotros nos convertimos en paraalcohólicos y adoptamos las características de la enfermedad, aunque no bebimos. Y miren, esta característica es a donde todos los adictos se pueden empatar, porque aquí sí yo miro que eh, las características de la personalidad alcohólica, pues ahí están. Y la personalidad alcohólica no es porque esté borracho, o sea, es una personalidad. El alcoholismo es una personalidad. Entonces, muchas veces le llaman borracho seco, el niño rey, o sea, le han puesto muchos, niño adulto, le han puesto muchos motes, ¿no? Que hasta neurótico, ¿no? Es que estás bien neurótico, ¿no? Son características de la personalidad alcohólica. Frustración, incapacidad para tolerar la frustración, incapacidad para amar, homosexualidad latente, incapacidad para adaptarme a grupos humanos, o sea, toda esa gama de la personalidad alcohólica que está ahí escrita, pues la desarrollo aún sin beber. Yo no necesito beber. Soy fantasioso, me enamoro fácilmente, quiero resolverle la vida a, o rescatar a las personas, hago historias fantasiosas donde le pongo expectativas a la gente sin conocerla o apenas la miro, ay, creo que esa es la buena. No, creo que sí, mire, ya de ser así. Y hago un guión y hasta características mágicas le pongo, ¿no? Amorosas y sexuales. Digo, no, es que va a ser así. Obviamente, los codependientes dicen que hacen expectativas. Obviamente, pues a lo mejor las primeras veces, pues lo vivo así yo en mi fantasía, pero cuando va aterrizando y me doy cuenta que no tiene esas características que yo le puse, ¡pum! Empiezo a quererla dominar y a que cambie lo que a mí me afecta, porque en toda esa personalidad lo que aflora es puro egoísmo, ¿eh? Puro egoísmo, puro ego, porque con tal de que yo esté bien, la otra persona se tiene que modificar. Y de eso, pues no me gusta hacerme responsable. Entonces, bueno, estas características que vamos viendo, eh, por ejemplo, el primer paso del niño adulto, se hace un árbol genealógico donde yo voy poniéndole algo que le llaman etiquetas a la familia, porque tengo que investigar también, o sea, de dónde viene, cómo fue mi bisabuelo, cómo fue el abuelo, cómo fueron los tíos, qué tipo de adicción tenían, si eran codependientes, si eran neuróticos, si tenían alguna enfermedad mental, si eran adictos, si estuvieron en la cárcel. Todas estas características las vamos viendo en un árbol genealógico, a ver cuántas características voy teniendo o qué características tenía mi familia, ¿no?
y me voy dando cuenta que en mi familia, pues siempre hubo alcoholismo, también hubo adicciones escondidas, pero pues también había muchos secretos, ¿no? Había incesto, mi familia es una familia incestuosa, eh, nunca se habló de eso, nunca se habló de eso, por ejemplo, pero pues ahí estaba bien marcado. El abuelo vivía con dos nietas de él, dos de sus nietas vivían con el abuelo y todos, nadie decía nada en esa familia, nadie hablaba de nada, ¿eh? Era como, pues no, ahí está, pero no se habla de nada. Y todas estas características, pues las vamos estudiando, estudiamos los roles del niño en la familia, qué tipo de niño eras, eh, si eras un niño, le llaman el niño mascota, ¿no? Yo soy un niño mascota que hacía como una especie de actor, hacía un show para tener al alcohólico entretenido, le bailaba, le hacía un show, hacía bromas, trucos de magia, ¿no? Hacía caracterizaciones de personajes, lo tenía bien entretenido el alcohólico. Eh, También fui niño bullying, yo ejecuté mucho bullying con los otros niños, también sufrí de bullying. Eh, el niño fantasy también, fui un niño muy fantasioso, eso ya les había comentado. Y todos estos roles del niño en su momento me sirven cuando soy niño, pero ya de adulto, por ejemplo, la fantasía de niño me sirvió para fugarme y salirme de la realidad, pero ya de adulto la fantasía ya es diferente. La fantasía ya es destructiva. Por eso ya de adulto soy adicto a las relaciones destructivas. Ya no voy a pensar, ay, mira, mi pareja está, es una princesa, ¿no? No, mi pareja me engaña y anda con otro y seguramente, y me dijo y hizo y a ver, y no, ya es destructivo. Entonces, todas las características se van modificando. Es como el paso de niño, pues soy víctima, ya de adulto paso a victimario, y lo dice bien el cuarto paso, ¿no? El cuarto paso arroja los defectos de carácter, y los defectos de carácter me sirven para sobrevivir, pero ya en el octavo paso, cuando hago mi lista, salen a relucir mis defectos de personalidad, y todos mis defectos de personalidad, ahí sí son para joder a la gente, para dañar a la gente. Y ahí sí, ya cuando lo veo, por eso, pues siempre es necesario vivir el cuarto paso, ¿sí? Y después que ya esté listo, hacer mi octavo paso y darme cuenta de todo, cómo pasé de víctima a victimario y cómo el defecto de personalidad me hizo dañar a tanta gente. Obviamente, pues la única manera de recuperarme y de conocer es a través de todas estas características, de todos estos traumas de infancia que tengo. O yo me lamentaba mucho porque decía, ¿por qué no me puedo recuperar? ¿Por qué no puedo concretar lo que tengo pendiente? ¿Por qué no puedo conseguir una relación sana? Compañerito, ay, Sí, disculpe, le queda un minutito, 2 minutitos para que iniciemos preguntas y respuestas. sí, ya terminamos. Y bueno, Gracias. ya terminamos con las características. Y bueno, entonces, pues yo me doy cuenta que en este trabajo complementario, yo hoy estoy de lleno en el niño adulto, es la única fraternidad a donde milito, pero sí venía de otra agrupación, de otra fraternidad, y mono muy bien, donde yo he podido encontrar respuestas mías, dolorosas, porque puedo, es doloroso, donde pude trabajar también mis desapegos, porque como buen codependiente, muchas relaciones siempre las dejé abiertas, eh, y ahí estaban sin finiquitar, sin mover nada, porque pues no me estorbaban aparentemente, pero tampoco te dejan crecer. Y bueno, compis,
con eso les comparto y muchas gracias, felices 24 horas. Gracias. Muchas gracias, compañerito Javi, por su experiencia y su compartimiento con el tema. Muy, muy interesante y de alguna manera, bueno, en mi caso me identifico en algunos comportamientos que escuché. No sé, algún compañerito